¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Ha concluido la primera vuelta del campeonato, el Almería la ha cerrado con 22 puntos, ha terminado también el mercado de invierno, el Almería cerró la salida del asunto que había generado pues más comentarios, más rumores y más inquietud en el conjunto almeriense, que es la salida de Fernando Pacheco del conjunto almeriense y la llegada de un portero que cubriera esa posición. Los dos asuntos han quedado resueltos esta semana. Además, ayer en la presentación de Diego Mariño, el consejero delegado de la Almería y director general Mohamed El Assi, repasaba todos los asuntos de actualidad del conjunto rojiblanco, y así ha transcurrido esta semana de 10 días entre la victoria frente al Real Club Deportivo Español y el choque del próximo lunes ante el Rayo Vallecano en Vallecas, buscando ese primer triunfo como visitante. Vamos a repasar todo ello y desde luego hoy vamos a arrancar pues de una manera distinta, porque el partido del Español pues lo vamos a dejar un poquito al margen. Ya sabéis, la victoria 3-1 del cuadro almeriense en otro partido más, dando continuidad a la buena imagen, ¿no? Y bueno, pues el buen rendimiento que ofreció el equipo en la segunda parte, sobre todo en el grueso del partido, pero sobre todo en la segunda mitad ante el Atlético de Madrid. Exactamente igual ocurrió frente al Valencia, y luego pues ha llegado este partido en casa ante el conjunto españolista, con el que el Almería ha llegado a cubrir esos 22 puntos, superando el ecuador del recorrido para llegar a la continuidad en la primera división y cumpliendo el objetivo que ayer decía el propio Mohamed El Assi, de que el Almería tenía como planteamiento, como objetivo, el superar los 20 puntos al llegar a la jornada número 19, y eso ha ocurrido, se ha llegado a los 22 puntos. Y ese resultado, esa clasificación, que después de haber regularizado con los partidos que entre el miércoles y el jueves se cumplimentaron con los choques que quedaban pendientes por la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí, el Almería ya sí, oficialmente, aunque no le afectaba especialmente demasiado, ha concluido la primera vuelta en el puesto 11º, es decir, el primer clasificado del segundo bloque de equipos en la primera división, 22 puntos, 3 por encima del descenso, y bueno, pues 3 puntos, 3 por un momento... lapsus, sí, 3 puntos, 19. Tiene los equipos que están metidos abajo y bueno, pues cumpliendo, como digo, el objetivo. Pero lo que ha generado mayor grado de interés, ¿no?, alrededor de la Almería durante estos días ha sido la finalización del mercado. El martes a las 23:59, justo antes de que saltara el 1 de febrero, se ponía punto y final al mercado invernal. Un mercado en el que la Unión Deportiva Almería pues no ha hecho muchos movimientos, ha sido un mercado realmente tranquilo. Solo, bueno, 2 incorporaciones, una salida y un cambio de primer equipo al segundo equipo para Marezzi, pero dentro de esa, entre comillas, tranquilidad en cuanto al número de operaciones cerradas, ha habido una que sí ha generado pues un interés realmente grande, y también una... una intensidad en cuanto al trabajo realmente importante, y que llegaba sobre todo en esos últimos días, que es el caso de Fernando Pacheco. Ahí nos vamos a detener un poquito, porque incluso ha tenido la resaca posterior con el comunicado de Álvaro Domínguez, pero bueno, por quedarnos con todo lo demás, el Almería cubrió la posición que tenía en ataque pendiente con la incorporación de Luis Suárez, dejando el espacio Marezzi, eso ya lo contamos en su momento, y tenía que resolver también el otro capítulo, que era el tema de la portería. Bueno, Fernando Pacheco finalmente fue traspasado al Real Club Deportivo Español en una operación que, según a quien se pregunte, pues dan unas cantidades que varían considerablemente y que tienen fundamentalmente que ver con el punto de vista desde el que se miran. La salida de Pacheco supuso la llegada de Diego Mariño, ya se había incorporado la semana anterior, faltaba por la inscripción que se produjo justamente en la noche del martes al miércoles, y el asunto quedaba resuelto. Lo que ocurre es que sí que tenemos que recordar pues cómo fue esa jornada de martes realmente intensa en las oficinas del club rojiblanco, porque Fernando Pacheco, ya sabéis que había pedido al club, había comunicado al club su intención expresa de salir del cuadro almeriense después de, bueno, lo que él consideraba que no se estaba siendo justo de alguna manera, o consideraba simplemente, sin más. Decía que no era feliz, por no especular con los motivos. Simplemente nos quedamos con la explicación que dio Pacheco cuando fue presentado
el jueves por la tarde en el Estadio Cornellà del Prat, junto con Grajera y junto con Denis Suárez. Decía, en el Almería no he sido feliz, quería salir, así lo comuniqué y ahora llego a otro equipo donde espero que las cosas, bueno, pues desde la humildad, etcétera, etcétera, discursos convencionales, pues pueda estar pues bastante más contento. La situación es que las últimas horas de mercado en este capítulo fueron realmente intensas, hay que partir de una relación bastante desgastada y bastante ruda entre el club rojiblanco y el representante del futbolista, Álvaro Domínguez, y eso fue evolucionando y fue avanzando hasta que a última hora, prácticamente a ultimísima hora de la noche del cierre de mercado, la operación de Fernando Pacheco siguiera estando en el aire. Decía que el martes la opción de traspaso al Español partía de una segunda oferta que estaba ya calculada en 1.700.000 euros de abono a la Almería para el traspaso del futbolista. Una oferta que fue rechazada. Durante la noche esa oferta fue avanzando hasta que entre los tiras y aflojas se produce el momento cumbre, clave, por lo que luego generó también incluso en redes sociales, que a las 11 y cuarto de la noche las conversaciones, las negociaciones quedaron rotas después de que la Almería pues entendiera que la oferta presentada inicialmente no se ajustaba a los parámetros e incluso pues en el propio desarrollo de la negociación el club rojiblanco no estaba especialmente satisfecho con los términos en los que se estaba produciendo ese encuentro. Esa relación de fuerza entre el Almería protegiendo su activo, Fernando Pacheco, y buscando la mayor rentabilidad en la operación, frente a Álvaro Domínguez, defendiendo a su representado e intentando sacar al jugador del conjunto rojiblanco de la mejor y de la forma más cómoda y económica posible, terminó con esa ruptura de negociaciones que a las 11:20 de la noche provocó que Álvaro Domínguez colocara un mensaje en Instagram, saliéndose completamente, ¿no?, o por lo menos creo yo, de los parámetros más convencionales de la negociación y trasladando el recorrido de las conversaciones a las redes sociales, hablando de, bueno, el mensaje era una imagen, ¿no? Ya sabéis cómo funciona Instagram, es un pantallazo, una pantalla, donde aparecía "me sobran", y a su lado había dos iconos, dos emojis de dos huevos. El mensaje era bastante claro: me sobran, y la imagen de los huevos, me sobran huevos. Una imagen que luego tuvo su continuidad a eso de las, bueno, exactamente a las 23:42, cuando puso otro mensaje también a través de Instagram, y donde aparecía simplemente un reloj, aparecía 23:42, una especie de cuenta atrás, de presión, para que la operación se pudiera terminar de cerrar. El Almería a las 11 y cuarto de la noche la dio por zanjada y le comunicó a Fernando Pacheco y a Álvaro Domínguez que el jugador iba a quedarse en el Almería, que no se avanzaba más, que se terminaba con el capítulo y que aprovecharían los 45 minutos por delante para buscar una solución, una salida a Diego Fuoli para generar el espacio que necesitaba la inscripción de Diego Mariño. Bueno, pues a las 23:50, es decir, a las 12 menos 10, desde la postura, desde el lado del futbolista, intentan retomar a última hora esos contactos. El Almería, bueno, los escucha y le plantea que para culminar toda la operación en los términos que aproximadamente se habían generado anteriormente, que se habían manejado antes, el futbolista tendría que abonar 200.000 euros para liberar su compromiso. Ante la falta de tiempo y ante esa última medida planteada por el conjunto rojiblanco, el futbolista y el representante acceden y por tanto la operación se termina cerrando, si lo vemos desde el punto de vista del club almeriense, en unas cantidades que serían más o menos de este calibre, de esta dimensión. Aquí hay una pequeña horquilla, porque no tengo muy claro si son 2,2 o 2,5 millones de euros de fijo, ¿vale? 2,2, 2,5 millones de euros. Hay 300.000 euros de margen. Bueno, creo que tampoco es excesivamente importante. 2,2, 2,5 millones de euros de fijo. A eso hay que sumarle unas distintas variables, unos distintos bonus que se añadirían al montante total. Estamos hablando que esos bonus tienen que ver con minutos jugados por Fernando Pacheco, partidos disputados, objetivos, incluso detalles de rendimiento individual y de proyección de cara al futuro. Además de que en cuanto al club, si el equipo se mantiene en la primera división,
habría 600.000 euros más que abonar al conjunto rojiblanco, pero en caso de que el Español terminara descendiendo, por lo que fuera, en el momento en que recuperara la categoría, seguiría vivo ese bonus, seguiría viva esa cláusula, esa variable, y en cuanto recuperara la categoría en caso de descenso, se tendrían que abonar los 600.000 euros pendientes, con lo cual eso es una cláusula muy real y con la que el club rojiblanco cuenta, puesto que es algo factible, o bien que descienda y recupere la categoría, o bien que directamente se mantenga. Con lo cual estamos sumando distintos elementos. Vamos a quedarnos con los 2.500.000 más 600, ya estamos en algo más de 3 millones, otras cláusulas vinculadas incluso a partidos, eso se va engordando y se va alcanzando una cifra que se acercaría a los 4 millones de euros. 3,5 aproximadamente, por redondear, ¿vale? Por hacerlo así un poquito a bote pronto. Y a eso hay que sumarle otro detalle que en el cómputo general de la operación el Almería también lo considera, y es el ahorro sobre una de las fichas más altas que tenía el club, en este caso en la figura de Pacheco. Pacheco, que firmaba el pasado verano y tenía 3 años todavía por delante de compromiso con el conjunto rojiblanco, estaba percibiendo alrededor de 90.000 euros al mes. Contando con ese dinero que tendría que gastarse el club almeriense en ese contrato firmado y comprometido, el volumen general final de la operación en cuanto al ahorro de ese salario que no se tendría que abonar, más los ingresos que sí se perciben directamente por fijos y por variables, el montante total de la operación estaría pues por encima de los 4 millones, incluso si hay cierta fortuna, pues como por ejemplo una cláusula que el Almería tampoco es que tenga especial confianza, así, es decir, que no, igual que cuentan con la del ascenso o permanencia, eso sí que el Almería cuenta con que esa cantidad de 600.000 euros sí se va a percibir, luego hay otras cláusulas, como que llegue a jugar en competiciones europeas, y eso ya sí que está más en el aire. Pero en total ya veis que sumando pequeño detallito, pequeño punto, el montante estaría por encima de los 4 millones de euros, incluso con el capítulo este del ahorro. Esos son los números que hacen desde el Almería, esa es la valoración que hacen del Almería cuando es un futbolista que además recordemos llegó libre el pasado verano del conjunto rojo y blanco. Desde el punto de vista del jugador y del representante y del entorno, e incluso entiendo que desde el propio Español la operación es distinta. Se olvidan inicialmente de los variables porque no son cosas que tengan que hacer frente en este momento, cuando llegue cuando el tiempo ya les obligue, pues lo valorarán y se quedan simplemente con el fijo. El fijo, sí, es cierto, está entre esos 2,2, 2,5. Si esa es la valoración de la operación por parte del Español o por parte del futbolista o por parte de la representación, pues está bien, pero está quedándose solo. Y hago un ejemplo por hacer una analogía. Cuando vais a compraros, por ejemplo, un coche que cuesta 50.000 euros, por ejemplo, y pagáis 10.000 euros de entrada, y luego unas cuotas hasta llegar a los 50.000 finales, pues podéis decir, el coche me ha costado 50, he pagado 10 y ahora me quedan 40.000 que tendré que pagar con el tiempo, o directamente decirles, no, yo estoy conduciendo este coche y he pagado solo 10.000 euros. Es cierto, olvidas lo que te queda por delante, pero eso es un compromiso que también tienes que abonar. Son los dos puntos de vista, por eso las diferencias de 2,2, 2,5 que hablan desde el entorno del futbolista, los 4, 4,5, 5, algo que tampoco es muy evaluable realmente, porque dependerá de muchos factores, que es el montante global en el que se apoya el Almería para cimentar la opinión de que ha sido una muy buena operación, teniendo en cuenta que deportivamente pues el futbolista había tenido un rendimiento pues escaso, una aportación realmente escasa, más allá del asunto Fernando, que yo creo que es el principal, entre comillas, culpable, ¿no?, de todo lo que se ha podido generar, en el buen sentido, por su grandísimo rendimiento, lo que ha cerrado las puertas a un portero que inicialmente sí es cierto, ¿no? La trayectoria de Pacheco y la de Fernando Martínez pues es absolutamente opuesta. Pero el rendimiento a día de hoy y en el club rojiblanco, pues la justicia deportiva, la equidad del técnico a la hora de tomar las decisiones, pues parece que era algo bastante razonable, ¿vale?, de pensar. Siempre desde la objetividad del momento y del lugar en el que nos encontramos. Y con todo eso, Mohamed El Hassi en sala de prensa, pues ayer comentó que
la operación de Pacheco había sido muy buena, y a la pregunta de si, qué opinaba sobre ese mensaje que había dejado Álvaro Domínguez en redes sociales, en Instagram, con el tema este de me sobran huevos, ¿no? Y Mohamed El Assi, bromeó un poco y decía que no tenía redes sociales, con lo cual en ese momento no lo vio, pero sí luego ha tenido conocimiento porque se lo hicieron llegar, pero entendía que esas no eran posturas o comportamientos de personas adultas, sino más bien de niños. Luego además añadía que, a pregunta que hilvanaba el tema de César de la Hoz, que Álvaro Domínguez es el mismo representante de César de la Hoz, y Mohamed El Assi ahí ya explicó algo más, que a César de la Hoz se le habían trasladado 3 ofertas, y que las 3 habían sido descartadas, y que por tanto el Almería entendía que los caminos quedaban desligados, y que cuando acabara la temporada actual, finalizando el contrato que le liga hasta el 30 de junio, César de la Hoz no iba a renovar, y esas fueron sus palabras. César de la Hoz no renovará en el Almería, esta será su última temporada. Y en ese contexto, ayer a la 1:10 de la tarde, Álvaro Domínguez, desde otra vez redes sociales, emitió un comunicado donde, cargaba contra la Almería por las formas, por las presiones que comentaba o que entendía el representante que había generado, apuntaba a una serie de filtraciones a la prensa interesadas para desprestigiar a su persona y también a su futbolista, e incluso comentaba que, llegado el caso, podría sacar a la luz distintas amenazas que habían podido, que según Álvaro Domínguez habían recibido por parte del Almería, y que incluso podrían emprender acciones legales contra el club rojiblanco por comportamientos vinculados a esto, ¿no? A presiones y a amenazas y a coacciones. Además apuntaba que el club rojiblanco pretendía ligar agencias, entendemos que de representación, habla de agencias vinculadas más al club o con más relación con el club, en operaciones en las que participaba la empresa alemana a la que está vinculado Álvaro Domínguez, y con todo eso se ha puesto un poquito más de salsa a este asunto. No seré yo quien vaya a valorar los motivos, las justificaciones y nada vinculado o relacionado a Álvaro Domínguez, pero hay una cuestión solamente porque afecta, ¿no? Porque hace referencia a filtraciones interesadas por parte del Almería. Desconozco a quién ni cuáles han sido, porque por lo menos en el caso nuestro, en Onda Cero, es cierto que hemos tenido contacto con el Almería respecto a este tema, como a otros muchos, ¿no? Que tienen que ver con lo deportivo, con lo extradeportivo y directamente con el día a día. Álvaro Domínguez se olvida de que en los mercados, tanto verano, invierno y durante el año, sin tener que llegar al punto de estar abiertas ventanas de fichajes, la relación de los representantes y los medios de comunicación es tan estrecha como que es un juego en el que todos somos conscientes del papel que tenemos. Y me explico, ¿no? Los representantes suelen, y es una práctica muy común, filtrar nombres y distintas supuestas operaciones a los medios de comunicación, o bien para revalorizarlos, puesto que las operaciones referidas en esa filtración pueden no ser reales, para revalorizarlos en relación a otras operaciones que sí pueden tener en marcha, o incluso apretar, siendo verdad esa filtración, apretar al club al que quieren ir. Es decir, ese juego lo hemos jugado todos. Álvaro Domínguez lo habrá hecho, lo ha hecho seguro, ese juego lo hemos jugado los medios, ese juego lo he jugado yo, porque es algo habitual que ocurre, y todos somos conscientes, con lo cual lo de las filtraciones ahí Álvaro Domínguez es bastante partidista, obvia lo que él ha podido hacer. No digo que lo haya hecho en algún momento, entiendo que sí, porque todos hemos tenido en algún momento alguna situación parecida, y no dudo de que a Álvaro Domínguez le haya ocurrido exactamente lo mismo. Y luego, sobre el tema de la relación con el Almería o de su gestión, ahí desde luego no, ni siquiera puedo dar mi opinión subjetiva, ¿no? Desde el punto de vista del aficionado o del periodista, porque ni me compete ni tampoco creo que se vaya a ninguna parte. Simplemente sí creo que
Fernando Pacheco, por lo que nosotros percibimos, ¿no? Desde el lado que estamos aquí, que hemos visto como un futbolista enormemente atractivo en cuanto a su rendimiento y a la ilusión que había generado la llegada a Almería, como Fernando Pacheco, de pronto se topa con que hay otro guardameta que por circunstancias, entre ellos de tardío fichaje, imposibilidad de estar inscrito en su momento por problemas de la Liga, de no permitir esas inscripciones. Recordemos que la Almería arrancó la Liga sin lateral derecho. Ya no hablamos de que Fernando Pacheco no estuvo inscrito, es que la Almería no tuvo lateral derecho, de ahí que tuviera que jugar inicialmente con 3 centrales, jugando Chumi en el lateral el día del Real Madrid. En fin, una serie de asuntos que, bueno, directamente no son responsabilidad de la Almería, o igual sí, pero que en cualquier caso el que puso el filtro en ese momento, en esa situación concreta, fue la Liga. Cuando luego llega el momento de jugar, Fernando Pacheco lo está haciendo tan bien, que fue uno de los destacados en los primer mes de competición, y cuando llega su momento, pues se hace un buen partido en el Villarreal, ante el Villarreal, pero fue un partido tan bueno como el que había hecho hasta el momento Fernando Martínez. Y cuando la situación pues va camino a llegar a este parón por el Mundial, lo que era un reset, ¿no? Y nunca se sabe lo que hubiera ocurrido en condiciones normales, más allá de que, bueno, pues, entendemos que la justicia de Rubi con Fernando Martínez hubiera podido mantenerse, pero eso no lo vamos a saber nunca, porque previamente a eso ya se deteriora, ¿no?, la relación en cuanto a ese capítulo puramente profesional y el futbolista. Y no pongo en duda que tuviera esas molestias o no, pero es cierto que empieza a referir molestias, problemas. Eso supone, por ejemplo, que no vaya al partido de Copa del Rey frente al Arenteiro. Luego ya no aparecen las convocatorias. El técnico, bueno, no se produce ningún parte médico ni nada por el estilo, pero bueno, esto también es cosa habitual. Ya habéis visto que ningún jugador, o muy pocos jugadores, conocemos que están con algún problema físico o no hasta que llega la convocatoria, y es en el propio estadio cuando preguntamos sobre la marcha. Hasta que, bueno, llega un punto que la situación ya es tan clara en cuanto a los posicionamientos del jugador, que el técnico empieza ya a apuntar que, primero discretamente y luego ya de manera pues más contundente, que el futbolista, pues primero que no está centrado, con decisiones técnicas, hasta que ya llega un punto en el que el técnico dice que el jugador tiene la decisión tomada desde hace tiempo y que ya no puede continuar. Entonces yo creo que en toda esa fase, al final un representante está para asesorar, ¿no? Y no sé, para ayudar, y no sé yo hasta qué punto, no digo ni que haya sido mucha o poca, porque no lo sé. Simplemente es una intuición, representante / asesor de las carreras de los jugadores, no solo para ponerle más ceros en los contratos, pues algo habrá tenido que ver Álvaro Domínguez. Pero en cualquier caso, la situación está zanjada. Lo que ocurre es que es verdad que hay una sensación de que todo ese malestar del club y con el representante puede haber afectado en la relación con la negociación de César de la Hoz. Y es indudable que ha ocurrido porque cuando a César de la Hoz se le hacen esas ofertas, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, en ese mismo periodo, a Fernando Martínez también se le plantean las ofertas de renovación. Evidentemente cada una distinta, ¿no? Cada una diferente, pero en el mismo tiempo y en el mismo momento. Fernando Martínez lo resuelve fácilmente, lo resuelve rápidamente. En el caso de César de la Hoz hay hasta 3 ofertas que son descartadas, ¿no? Hasta tal punto que lo que dijo Mohamed El Assi ayer jueves, de que César de la Hoz no iba a renovar y que era su última temporada, César de la Hoz esta posición ya la conocía. La conocía pues desde que culminaron las negociaciones con Fernando, y a la par César y su agente pues iban descartando una tras otra las oportunidades y las ofertas que le iba planteando el conjunto rojo y blanco. Por tanto, para César no es novedad, es decir, había inquietud en el aficionado, que podía decir, bueno, ahora esto le puede afectar a César de la Hoz, que sabe que es su último año. Bueno, César de la Hoz ha jugado más, ha jugado menos, ha sido titular el otro día, 2 partidos no lo fue. Cuando entra ya vemos que es un jugador extraordinariamente sobrio y bueno, pues con unas virtudes que ya perfectamente conocemos todos, y eso no le va a afectar a él. Ahora bien, lo que dijo Mohamed El Assi sobre que era su última temporada, pues no dudo que no es que no lo dude, es que es realidad, es la postura oficial del club, pero también a la vez, esto es como poli bueno, poli malo, ¿no? Otras parcelas del club rojiblanco comentaban, justo después de que se cerrara el periodo de fichajes, y preguntados por la vinculación de
Álvaro Domínguez, César de la Hoz y ese triángulo con Fernando Pacheco o ese cuadrado con el Almería, me decían que la relación de Pacheco, esto lo dijo Mohamed El Assi, pero la relación de Pacheco, de César de la Hoz con el Almería extraordinaria, había muchísimo respeto por las dos partes, que había una conexión realmente grande, y que si César de la Hoz quisiera renovar por el conjunto rojiblanco, sería fácil de resolver. Lo que ocurre es que, evidentemente, si César de la Hoz quiere renovar por el Almería, a día de hoy tendría que pasar por las manos de Álvaro Domínguez. Y dudo yo mucho que ahora mismo Álvaro Domínguez y el Almería se puedan sentar a negociar. Por tanto, en un escenario de fantasía, alguien puede pensar, ¿y si César de la Hoz cambia de representante o lo negocia directamente, podría renovar con el conjunto rojiblanco? Pues yo no soy capaz ahora mismo de descartar esa posibilidad. La verdad es que no soy capaz de descartar esa opción. Aunque es cierto que parece difícil porque, Mohamed El Assi ha dejado claro que será su última temporada. Podría cambiar de opinión si las circunstancias se dan para ello, pero ahora mismo pues está la cosa como está. Y bueno, pues así ha sido todo el asunto Pacheco y la resaca del mercado. Por cierto, que en la rueda de prensa Mohamed El Assi comentó otros asuntos sobre la primera vuelta que le había resultado pues muy satisfactoria, cumpliendo el objetivo de superar los 20 puntos, han llegado a 22. Y más allá de capítulos que tienen que ver con los temas que ya hemos referido anteriormente, sobre Diego Mariño y Luis Suárez, que está muy contento por el resultado final del mercado y que el acuerdo con Fernando Pacheco consideraba que era muy bueno. Lo de Diego Mariño y Luis Suárez, que me voy liando, decía que estaba muy contento porque hacía un par de años que ya querían haber incorporado a los jugadores, pero no se daban las circunstancias. Diego Mariño tenía contrato, al final estaba siendo protagonista en el Sporting, Luis Suárez estaba jugando en primera con el Granada, este verano pues se pusieron las cosas ya de otra manera con su traspaso al Olympique de Marsella, y que, en ese sentido el mercado había sido muy favorable para el conjunto rojiblanco. Y luego en cuestión de infraestructuras, que es algo que venís preguntando de manera constante cada semana por cuestiones que tienen que ver con esa remodelación del estadio y los distintos proyectos, ¿no?, que tiene el conjunto rojiblanco abierto. Pues sobre la ciudad deportiva, que eso es verdad que no lo comentó, pero lo actualizo ya y lo meto en el mismo paquete, ¿no?, que están a la espera de la licencia de obras para que se puedan empezar a trabajar en la construcción de los primeros campos. Sobre el estadio, que es lo que principalmente os preocupa, pues que durante este mes de febrero se va a cerrar pues todo el estudio de la segunda fase, todos los detalles que aún quedaban por resolver para, y así lo dijo ayer, cuando acabe la temporada iniciar las obras. Lo que ocurre es que es verdad que todo esto parte de la base de la continuidad del equipo en primera división, ¿no? Si el equipo, no lo queremos ninguno, pero si el equipo terminara descendiendo a segunda división, pues las obras sí es verdad que se detendrían en cuanto a su ejecución, pero en condiciones normales de continuidad en primera división, el consejero delegado anunciaba que cuando acabe la liga se empezará a trabajar en esa construcción. Recordemos que el último partido es fuera de casa, con lo cual la jornada 41, a la conclusión de la 41, el Almería podría ya estar preparado para empezar a meter máquinas. Luego otra cosa que ya preguntáis, porque ya queréis ganar tiempo al tiempo. ¿Qué pasará cuando llegue el momento de empezar la liga y el campo esté trabajándose? Pues ya se verá si se reacomoda a los aficionados en sectores que sí estén construidos, mientras que se colocan el resto de gradas hasta que sean operativas. No lo sé. Pero lo importante es que la decisión del club está tomada, y es que si hay permanencia en primera división, las obras se acometerán y el año que viene pues el equipo tendrá ya el estadio completamente terminado. Un estadio que dentro de un mes aproximadamente va a estrenar la clínica FIFA de Prado y Ripoll en el estadio, lo que era anteriormente la sede, allí en la esquina de tribuna con la zona de Fondo Norte. Y también se le preguntaba por el asunto del Sports Bar en el puerto deportivo de Agua Dulce, más conocido porque ha sido el nombre que ha tenido toda la vida, el Bribón de La Habana. Pues comentaba Mohamed El Assi que esas obras están concluidas, es lo que dijo, y que la inauguración posiblemente si fuese a final la previsión era que fuese a final de este mes, y que coincidiría con la presencia, con la visita del FC Barcelona al Power Horse. Así que
atando cabos, entendiendo cómo funciona actualmente la Almería en estas cuestiones de dimensión exterior, si se va a inaugurar ese Sports Bar con todo lo que quiere, Sports Bar con todo lo que quiere montar allí, con 3 niveles y con 3 ambientes, con restauración, ocio, etcétera, etcétera, terraza y todo este tipo de cosas. Es muy probable que si se aprovecha la visita del Barça, pues igual tenemos, como pasó el día de Ronaldinho, pues igual tenemos aquí alguna gran visita estelar que acompañe. Por cierto, que Ronaldinho ya comió allí, que se montó un catering especialmente en el Bribón. Vamos a ver cómo termina llamándose, si Almería Sport Bar o se le pone alguna otra denominación. Pero bueno, ese es otro de los proyectos que el Almería tiene en marcha y que ya pues lo tiene prácticamente finiquitado. Es verdad que no es el Almería puramente. Bueno, el Almería es el Almería, pero son inversiones privadas, pero está vinculado, es decir, es una mezcla un poco de conceptos, pero evidentemente todo alrededor del paraguas que ha supuesto la llegada de Turki Al-Sheikh a la ciudad de Almería y al club rojiblanco. Bueno, pues hemos hablado de la resaca del partido del Español, del mercado, de fichajes, de la polémica con Álvaro Domínguez, de la cantidad o las cantidades que se manejan sobre el traspaso de Pacheco. Y bueno, pues pendientes este fin de semana, a la espera de que pasen las próximas 48 horas, y nos dispongamos a vivir el partido en Vallecas ante el Rayo el lunes a las 9 de la noche. Partido que cierra la jornada 20, pero que para la Almería supone la apertura de la segunda parte del campeonato. 18 puntos tiene por delante como listón mínimo a cubrir y a cumplir para llegar a los 40 y conseguir o acercarse a la permanencia matemática lo antes posible. Pero, independientemente de eso, hay otro asunto que sí que tiene que resolver, ojalá que lo resuelva lo antes posible, que es el tema de ganar fuera de casa. Hasta el momento no ha ganado nada a domicilio, solamente el empate en Valencia, el empate en Cádiz y el empate en Elche. 3 puntos. Es verdad que podría suponer o podría plantearse como una victoria y el resto derrotas, pero bueno, no es así, así que esperemos que este lunes el Almería consiga ese primer triunfo frente a un Rayo que viene de ganar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, primera primera derrota, ¿no?, del Villarreal en su remodelado estadio, tras el retorno después de esas visitas cada 15 días a la ciudad de Valencia del Levante a la espera de que concluyera esa reconstrucción del estadio antiguamente conocido como el Madrigal. Y bueno, veremos la convocatoria de Diego Mariño, entendemos que en el banquillo, veremos si Diego Fuboli finalmente se queda fuera, teniendo en cuenta de que inicialmente pensamos que serán 2 porteros, veremos si Kaiki se recupera o está recuperado ya de esas molestias, si es el descarte o no, si hay otras alternativas, pero bueno, ahora ya sí que, a diferencia de las semanas anteriores que teníamos 25 futbolistas en plantilla, pero 24 disponibles, así que siempre sabíamos que era Pacheco y otro el que se iban a quedar fuera, pues ahora va a depender de cuál sea el planteamiento del técnico. Si viajar con 3 porteros dejaría fuera a 2 jugadores de campo, o dejar fuera al tercer portero y mantener ese patrón de viajar solo con 2 arqueros, entonces sería Diego Fuboli y otro, pero eso ya lo iremos viendo. Bueno, pues lo dejamos aquí, que tengáis buen fin de semana. Recordemos que el próximo... se me olvidaba una cosa importante, por partes, el lunes a las 3 estamos con la previa en Onda Cero, en el 102.2 de la FM, y luego por la noche, a partir de las 8, estaremos desde Vallecas contándolo todo lo que pase en ese Rayo Vallecano Unión Deportiva Almería, y luego el martes tendremos nuestra tertulia en Tony García Espacio Gastronómico. Y aquí es donde quería yo hilar. Hoy hemos concluido la votación para elegir al mejor jugador del mes de enero, con Estrella de Levante, el jugador estrella de este primer mes del año. Había 4 opciones disponibles: Akieme, Robertone, Chumi y Adrián Embarba. Bueno, pues por un 65%, redondeo, que no tengo el dato aquí a mano, pero aproximadamente un 65% de vuestros votos han decidido que Lucas Robertone sea el jugador más destacado, el jugador estrella de la Almería en este mes de enero. Pues bien, Lucas Robertone nos acompañará el próximo martes en nuestra tertulia. Estará con nosotros los amigos de Estrella de Levante, con Jesús Rubio a la cabeza, Jesús Nieto a la cabeza, estará allí haciéndole la entrega por parte del patrocinador de Estrella de Levante, y el martes, como digo, pues podremos escuchar al argentino, que está siendo ahora mismo, pues no solo por la designación por vuestra parte en este mes, sino probablemente ahora mismo el jugador franquicia del equipo rojiblanco, en un triángulo en medio campo, donde habrá entrado Samu por César de Lao, pero bueno, César, Samu, pero sobre todo Lucas Robertone y Gonzalo Melero han afianzado muchísimo esa línea medular, y posiblemente la presencia de Gonzalo Melero ha permitido que Lucas Robertone sea un jugador mucho más brillante.
Lo dicho, que paséis un buen fin de semana. El lunes nos seguimos escuchando y el lunes por la noche tenemos fútbol, así que ojalá que sumemos esa primera victoria de visitante. Cuidaros. Adiós.